Hoy vas a aprender sobre la victoria más importante que jamás se haya ganado. Una batalla que no fue peleada con espadas ni con ejércitos, sino en el lugar más oscuro que existe. Una conquista tan poderosa que cambió para siempre las reglas de la vida, la muerte y la eternidad. En este video educativo vamos a estudiar lo que Jesús realmente hizo entre su muerte en la cruz y su resurrección 3 días después. Y aquí está lo que la mayoría de los cristianos nunca aprendió en la iglesia. Entre el viernes por la tarde cuando Jesús murió y el domingo por la mañana cuando resucitó, Jesús no simplemente descansó en la tumba esperando. Su cuerpo estaba en la tumba, sí, pero su alma y su espíritu estaban en una misión de conquista, una misión de liberación, una misión que determinó tu destino eterno. Durante 72 horas, Jesús invadió el reino de las tinieblas, confrontó a Satanás en su propio territorio, proclamó victoria donde el enemigo pensaba que había ganado, y tomó las llaves del poder más aterrador que la humanidad haya conocido, la muerte. Y cuando entiendas exactamente qué conquistas logró Jesús en esos 3 días, tu fe nunca será la misma, porque vas a descubrir que lo que Jesús hizo en el infierno es tan importante como lo que hizo en la cruz, que esos 3 días misteriosos fueron el momento cuando toda la obra de redención se completó, cuando el poder de Satanás fue quebrantado para siempre, cuando las puertas del cielo se abrieron por primera vez desde la caída de Adán. Vamos a analizar las evidencias bíblicas paso a paso. Vamos a descubrir exactamente qué victorias conquistó Jesús, qué proclamaciones hizo, qué cautivos libertó y por qué todo esto es absolutamente esencial para tu salvación y tu vida diaria hoy. Porque aquí está la verdad poderosa. Si Jesús no hubiera descendido al infierno después de morir en la cruz, tú no podrías ir al cielo cuando mueras. Si Jesús no hubiera tomado las llaves de la muerte todavía tendría poder sobre ti. Si Jesús no hubiera despojado a los principados y potestades, Satanás todavía tendría autoridad legal sobre la humanidad. Pero Jesús sí descendió, sí conquistó, sí venció. Y hoy vas a entender exactamente cómo lo hizo y qué significa eso para ti en este momento. Entonces, antes de comenzar esta historia increíble, ayúdame aquí. Dale like a este video y suscríbete al canal haciendo clic en el botón rojo aquí abajo. Esto ayuda muchísimo al canal a crecer y a llevar este mensaje a más personas. Y mira, me encantaría conocerte mejor. Deja un comentario ahí abajo diciéndome de qué ciudad y de qué país eres. Me hace muy feliz saber que tenemos hermanos viendo desde toda Latinoamérica, España y otros países. Esta es nuestra comunidad. ¿Listo? Entonces vamos allá. Para entender qué conquistó Jesús en esos 3 días, primero necesitamos entender qué estaba en juego, qué problema necesitaba ser resuelto, qué enemigo necesitaba ser derrotado. Y todo comienza con entender qué sucedió cuando Adán pecó en el jardín del Edén. Cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio dominio sobre toda la tierra. El Salmo 8, versículos 6 al 8, describe esto. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Adán tenía autoridad completa sobre la tierra. Pero cuando pecó, cuando eligió desobedecer a Dios y obedecer a la serpiente, algo terrible sucedió. Adán entregó esa autoridad, no a Dios, a Satanás, y con esa autoridad vino algo aún más aterrador, el poder de la muerte. Porque la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23, declara una ley espiritual inmutable, porque la paga del pecado es muerte. Cuando la humanidad eligió el pecado,
eligió también la muerte, y la muerte se convirtió en el arma más poderosa de Satanás, el arma que usaba para controlar a la humanidad, el arma que parecía invencible. Y aquí está la situación desesperada que existía antes de que Jesús viniera. Cuando una persona moría, su alma no podía ir al cielo. No importaba qué tan buena fuera, no importaba cuánta fe tuviera, el camino al cielo estaba cerrado, bloqueado, inaccesible. ¿Por qué? Porque el pecado de Adán todavía no había sido completamente pagado. Los sacrificios de animales que Dios ordenó en el Antiguo Testamento cubrían los pecados temporalmente, pero no los quitaban. La carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 4, es muy clara, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces, todas las almas de los muertos iban a un lugar llamado Sheol en hebreo, o Hades en griego, y este lugar tenía dos secciones separadas por un gran abismo. De un lado estaba el paraíso, también llamado el seno de Abraham, donde las almas de los justos descansaban en paz esperando la redención completa. Del otro lado estaba el lugar de tormento, donde las almas de los impíos sufrían esperando el juicio final. Jesús mismo enseñó sobre esta realidad. En el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31, Jesús contó la historia del hombre rico y Lázaro. El hombre rico murió y fue atormentado en el Hades. Lázaro, el mendigo justo, murió y fue llevado al seno de Abraham. Y entre ellos había una gran sima establecida, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá a pasar acá. Esta no era solo una parábola abstracta. Era una descripción de cómo funcionaba la vida después de la muerte, antes de la obra completa de Cristo. Las almas de los justos estaban en paz, sí, pero estaban esperando por alguien que pudiera finalmente pagar el precio completo por el pecado, alguien que pudiera romper el poder de la muerte, alguien que pudiera abrir el camino al cielo que había estado cerrado desde la caída, y ese alguien era Jesús. Pero para hacer todo esto, no era suficiente solo morir en la cruz. Jesús necesitaba ir al lugar donde las almas estaban cautivas. Necesitaba confrontar a Satanás en su propio territorio. Necesitaba declarar victoria donde el enemigo pensaba que tenía control absoluto. Ahora, permíteme mostrarte exactamente qué conquistas logró Jesús en esos 3 días. Y vamos a organizarlas por temas, por categorías de victoria, para que puedas entender la magnitud completa de lo que sucedió. La primera conquista que Jesús logró fue la victoria sobre la muerte misma. Y aquí está lo poderoso. Jesús no derrotó la muerte evitándola, la derrotó muriendo, porque al morir como un inocente perfecto, como alguien que nunca pecó ni una sola vez, Jesús expuso la injusticia de la muerte. Piénsalo de esta manera: la muerte tiene poder solo sobre aquellos que pecan, porque la paga del pecado es muerte. Si nunca pecas, la muerte no tiene derecho legal sobre ti. Y Jesús nunca pecó, ni una sola vez. La primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22, testifica: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Entonces, cuando Jesús murió, cuando permitió que lo crucificaran, la muerte estaba ejerciendo poder sobre alguien sobre quien no tenía derecho. Era una violación de las leyes espirituales. Y esa violación le costó a la muerte todo su poder. Y aquí está la evidencia bíblica poderosa de esta victoria. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 17 y 18, Jesús resucitado aparece a Juan y declara: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Escuchaste eso? Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves.
En el mundo antiguo, tener las llaves significaba tener autoridad completa, control total. Y Jesús declaró que ahora Él tiene las llaves que antes pertenecían a Satanás. ¿Cuándo tomó esas llaves? Durante esos 3 días entre su muerte y su resurrección, cuando descendió al Hades como conquistador, cuando invadió el territorio del enemigo y proclamó que el poder de la muerte estaba quebrantado para siempre. La segunda conquista que Jesús logró fue la liberación de los cautivos del paraíso. Porque recuerda, todas aquellas almas justas del Antiguo Testamento estaban esperando en el paraíso. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, todos los profetas, todos los que habían muerto con fe en las promesas de Dios, estaban en paz, no estaban siendo atormentados, pero tampoco estaban en el cielo, estaban esperando que el sacrificio perfecto finalmente fuera hecho, esperando que alguien pagara el precio que los sacrificios de animales no podían pagar. Y cuando Jesús murió en la cruz, cuando dijo consumado es y entregó su espíritu, ese precio fue pagado completamente, perfectamente, para siempre. Y luego, de acuerdo con la promesa que Jesús hizo al ladrón en la cruz, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Su alma descendió al paraíso, y allí encontró a todos aquellos santos que habían esperado durante generaciones. Imagina ese momento. Abramo, que había esperado 2000 años, viendo finalmente a la simiente prometida. Moisés, que había escrito sobre el Mesías venidero, cara a cara con aquel sobre quien escribió. David, que había profetizado en los Salmos sobre la resurrección, viendo al Hijo de David que no vería corrupción. Y Jesús no vino solo para visitarlos, vino para liberarlos, para llevarlos de ese lugar de espera al lugar que había estado cerrado desde la caída, el cielo mismo, la presencia de Dios Padre. La carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 8 al 10, describe esto proféticamente, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Jesús descendió primero. Fue a las partes más bajas de la tierra, una referencia al Sheol, al Hades, y cuando subió, cuando resucitó y ascendió al cielo, llevó cautiva la cautividad, liberó a los cautivos, los llevó consigo, y desde ese día el paraíso en el Hades quedó vacío. Los santos del Antiguo Testamento ahora están en el cielo, y cuando un cristiano muere hoy, no va a un lugar intermedio, va directamente a la presencia de Jesús. El apóstol Pablo lo expresa claramente en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 8. Confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ausente del cuerpo, presente con el Señor. Inmediatamente. Porque Jesús abrió ese camino cuando descendió al Hades, liberó a los cautivos y los llevó consigo al cielo. La tercera conquista que Jesús logró fue la proclamación de victoria a los espíritus en prisión. Y aquí es donde muchos cristianos se confunden. Entonces, vamos a ser muy cuidadosos con las Escrituras. La primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20, dice algo extraordinario. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Cristo fue vivificado en espíritu, y en ese estado espiritual fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes eran estos espíritus? Eran aquellos que habían desobedecido. ¿Y dónde estaban?
encarcelados en prisión. Y Pedro continúa en el capítulo 4, versículo 6, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. El Evangelio fue predicado a los muertos, no a los vivos, a los muertos, a las almas que ya habían partido. Pero aquí está lo crucial. Esta predicación no fue una oferta de salvación, no fue una segunda oportunidad después de la muerte. La Biblia es muy clara en otros lugares que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hebreos 9:27. Entonces, ¿qué fue esta predicación? Fue una proclamación de victoria, fue un anuncio de que el plan de redención estaba completo. Fue Jesús declarando en el territorio mismo del enemigo que el poder de Satanás estaba quebrantado. Imagina a Jesús apareciendo en el lado del tormento del Hades, donde Satanás y sus demonios pensaban que habían ganado, donde habían celebrado la crucifixión del Hijo de Dios, donde estaban seguros de que finalmente habían derrotado el plan de Dios. Y allí está Jesús, no como prisionero, sino como conquistador, no derrotado, sino victorioso. Y proclama que al morir como el Cordero perfecto sin pecado, ha pagado el precio por todos los pecados, que al permitir que lo mataran injustamente, ha quebrantado el poder legal que la muerte tenía, que las llaves ahora le pertenecen a él, el terror que debe haber caído sobre las huestes demoníacas en ese momento, la realización de que habían sido engañados, que la cruz no fue su victoria, sino su derrota, que al crucificar al Hijo de Dios inocente, habían violado las leyes espirituales y perdido todo. La cuarta conquista que Jesús logró fue el despojo de los principados y potestades. Y esto es tan poderoso que necesitas entenderlo claramente, porque cambia todo sobre cómo enfrentas las batallas espirituales hoy. La carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos 14 y 15, describe esta conquista. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús despojó a los principados y potestades. La palabra griega para despojar es apekdiomai, que significa literalmente quitarle a alguien sus vestiduras, dejarlo completamente desnudo y avergonzado. Es la imagen de un conquistador que no solo derrota a su enemigo, sino que lo humilla públicamente, lo deja sin nada. Jesús no solo ganó contra Satanás y sus demonios, los despojó completamente, les quitó toda autoridad, los exhibió públicamente, los humilló y triunfó sobre ellos. ¿Cuándo sucedió esto? En la cruz y en los 3 días que siguieron. Porque fue en esos 3 días que Jesús invadió el Hades, proclamó victoria y demostró que el poder del enemigo estaba completamente quebrantado. Y aquí está lo que esto significa para ti hoy. Cuando Satanás trata de atacarte, cuando los demonios tratan de atormentarte, cuando las fuerzas espirituales de maldad tratan de derrotarte, ya no tienen poder real. Han sido despojados, han sido desarmados, han sido públicamente humillados por Cristo. Sí, todavía pueden tentar, todavía pueden mentir, todavía pueden engañar, pero no pueden poseerte si estás en Cristo. No pueden condenarte, no pueden reclamarte, porque perteneces a aquel que los despojó. Y cuando entiendes esto, cuando realmente crees esto, cambia cómo peleas las batallas espirituales. No peleas para ganar la victoria, peleas desde la victoria que Jesús ya ganó. No peleas con miedo, preguntándote si podrás vencer. Peleas con autoridad, declarando la victoria que ya fue conquistada en esos 3 días cuando Jesús descendió al Hades.
Ahora necesitamos entender algo más sobre lo que sucedió en esos 3 días, porque no fue solo victoria sobre enemigos espirituales, fue también el cumplimiento de profecías antiguas que habían sido dadas cientos de años antes. El profeta Oseas, en el capítulo 13, versículo 14, profetizó: «De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol». Esta profecía fue dada más de 700 años antes de que Jesús naciera, y fue cumplida exactamente en esos 3 días cuando Jesús descendió al Seol, el Hades, redimió a los cautivos y destruyó el poder de la muerte. Y el apóstol Pablo, escribiendo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 54 al 55, cita esta profecía celebrando su cumplimiento. «Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte fue sorbida en victoria, no en la cruz solamente, sino en la cruz y en lo que Jesús hizo durante los 3 días siguientes. Porque fue en esos 3 días que Jesús invadió el reino de la muerte y demostró que ya no tenía aguijón, ya no tenía victoria». Y también el Salmo 16, escrito por David 1000 años antes de Cristo, profetizó sobre esto. En los versículos 10 y 11, David escribió proféticamente: «Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida». Y en el día de Pentecostés, el apóstol Pedro citó este salmo y lo aplicó directamente a Jesús. En el libro de Hechos capítulo 2, versículos 27 y 31, Pedro predicó: «Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. ¿Escuchaste eso? Pedro declaró claramente que el alma de Jesús estuvo en el Hades. No fue dejada allí, resucitó, pero estuvo allí. Entre su muerte y su resurrección, el alma de Jesús descendió al Hades. Y esto no fue un accidente. No fue un plan de último momento, fue profetizado 1000 años antes, fue planeado desde antes de la fundación del mundo, porque Dios sabía exactamente lo que sería necesario para redimir completamente a la humanidad. No era suficiente que Jesús muriera por nuestros pecados, necesitaba también ir al lugar donde las almas cautivas esperaban. Necesitaba confrontar al enemigo en su propio territorio. Necesitaba tomar las llaves que Satanás había robado cuando Adán pecó. Necesitaba abrir el camino al cielo que había estado cerrado desde la caída. Y todo eso requería que Jesús descendiera al Hades, que proclamara victoria allí, que liberara a los cautivos, que despojara a los poderes demoníacos, que tomara las llaves de la muerte. Y cuando hizo todo eso, cuando completó toda la obra, entonces, y solo entonces, estaba listo para resucitar, porque la resurrección no fue solo Jesús volviendo a la vida, fue la demostración pública de que todo lo que había conquistado en el Hades era real. Fue la prueba irrefutable de que la muerte había sido derrotada, que Satanás había sido despojado, que el camino al cielo estaba abierto. Y ahora, habiendo entendido las 4 conquistas principales que Jesús logró: victoria sobre la muerte, liberación de los cautivos, proclamación a los espíritus en prisión y despojo de los principados y potestades, necesitamos hacer una pregunta crítica. ¿Por qué todo esto fue necesario? Porque algunos podrían preguntar: ¿no podría Dios simplemente perdonar nuestros pecados sin todo esto? ¿Por qué Jesús necesitaba descender al Hades? ¿Por qué toda esta confrontación con Satanás y la muerte? Y la respuesta está en entender la naturaleza de Dios, porque Dios no es solo misericordioso, también es justo, y su justicia demanda que el pecado sea pagado,
que las leyes espirituales sean cumplidas, que todo sea hecho correctamente, legalmente, perfectamente. Si Dios simplemente ignorara el pecado, no sería justo. Si simplemente olvidara la deuda, estaría violando su propia justicia. Y un Dios que viola su propia justicia no puede ser confiable, no puede ser adorado, no puede ser Dios. Entonces Dios diseñó un plan que satisficiera perfectamente tanto su misericordia como su justicia. Un plan donde el pecado sería pagado completamente, donde la muerte sería derrotada legalmente, donde Satanás sería despojado justamente, donde el camino al cielo sería abierto legítimamente. Y ese plan requería que Jesús viviera una vida perfecta sin pecado, que muriera como sacrificio voluntario por los pecados de otros, que descendiera al Hades para proclamar victoria y liberar cautivos, y que resucitara en triunfo, demostrando que todo había sido cumplido. Cada paso era necesario, cada conquista era esencial, y todo fue hecho con perfección absoluta, satisfaciendo completamente tanto la justicia como la misericordia de Dios. Y aquí está lo hermoso. Todo esto no fue solo una transacción legal fría, fue un acto de amor apasionado, porque Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo único. Jesús amó tanto a la humanidad que voluntariamente fue a la cruz y descendió al Hades. El Espíritu Santo amó tanto a los perdidos que resucitó a Jesús en poder. Cada persona de la Trinidad participó en esta obra de redención, cada uno motivado por amor, amor por ti, amor por mí, amor por cada persona que alguna vez creyera en Cristo. Y ahora necesitamos profundizar aún más en lo que estas conquistas significan prácticamente, porque no son solo hechos históricos del pasado, son realidades que afectan tu vida hoy, en este momento. Cuando Jesús tomó las llaves de la muerte y del Hades, algo fundamental cambió en el universo espiritual. Antes de esos 3 días, la muerte tenía poder absoluto. Cuando alguien moría, la muerte lo reclamaba. No había escape, no había salida. El túmulo era el final. Pero después de que Jesús tomó las llaves, la muerte ya no tiene ese poder. Sí, el cuerpo todavía muere. Esa es la consecuencia física del pecado que todavía experimentamos en este mundo caído. Pero la muerte ya no puede retener tu alma, ya no puede separarte de Dios, ya no puede impedir tu resurrección. Piensa en las llaves como autoridad legal. En el mundo antiguo, tener las llaves de una ciudad significaba tener autoridad total sobre esa ciudad. Podías abrir cualquier puerta, podías entrar en cualquier casa, podías liberar cualquier prisionero. Nadie podía detenerte porque tenías las llaves. Y ahora Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades. Esto significa que tiene autoridad absoluta sobre la muerte. Puede abrir cualquier tumba, puede liberar cualquier cautivo, puede resucitar a quien Él decida, y la muerte no puede hacer nada para detenerlo. Y aquí está la promesa poderosa para ti. Cuando tú mueras, si has puesto tu fe en Cristo, Jesús usará esas llaves para abrirte inmediatamente las puertas del cielo. La muerte no podrá detenerte. El Hades no podrá reclamarte. Satanás no podrá impedirte, porque Jesús tiene las llaves. Y Él te ama, y Él prometió que donde Él está, allí estarán también sus seguidores. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3, Jesús prometió: «En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Jesús fue a preparar lugar para ti. Y cuando llegue tu momento de partir, Él vendrá y te tomará a sí mismo. No tendrás que encontrar el camino por ti mismo. No tendrás que luchar contra la muerte. Jesús mismo, que tiene las llaves, te recibirá y te llevará a casa.
Y esto también significa algo poderoso para cómo vives ahora. Porque si la muerte ya no tiene poder sobre ti, ¿qué realmente hay que temer? El peor escenario posible es morir e inmediatamente estar con Cristo, lo cual el apóstol Pablo llamó muchísimo mejor. Filipenses 1:23. Entonces puedes arriesgar por Dios. Puedes obedecer cuando la obediencia es costosa. Puedes defender la verdad cuando es impopular. Puedes invertir tu vida en cosas eternas aunque no traigan recompensa temporal, porque la muerte no puede quitarte lo que realmente importa. Y cuando Jesús liberó a los cautivos del paraíso, esto también estableció un patrón nuevo para todos los creyentes que vendrían después. Antes de esos 3 días, incluso los justos tenían que esperar en el paraíso. El camino al cielo estaba cerrado. Pero después de que Jesús ascendió llevando a esos cautivos consigo, el camino quedó abierto permanentemente. Y esto significa que cuando un cristiano muere hoy, no va a ningún lugar intermedio, no tiene que esperar en el paraíso, va directamente al cielo, directamente a la presencia de Jesús. El apóstol Pablo experimentó esto de primera mano. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 2 al 4, Pablo describe cómo fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso. Y nota algo importante, Pablo usa tercer cielo y paraíso como sinónimos. Ya no son lugares diferentes, el paraíso ahora está en el cielo, no en el Hades. Y cuando Pablo escribió sobre partir y estar con Cristo en Filipenses, no dijo partir y esperar en el paraíso hasta la resurrección. Dijo partir y estar con Cristo, inmediatamente, directamente, sin demora. Esta es la libertad que Jesús conquistó cuando descendió al Hades y liberó a los cautivos. Abrió el camino de tal manera que nunca más necesitaría ser abierto. Rompió las barreras de tal manera que nunca más podrían ser reconstruidas. Garantizó el acceso directo al cielo para todos los que creen en él, y la proclamación que Jesús hizo a los espíritus en prisión también tiene implicaciones profundas para tu vida hoy. Porque esa proclamación no fue solo un anuncio del pasado. Fue una declaración de una verdad eterna, que Satanás y sus demonios han sido derrotados, que su poder está quebrantado, que su autoridad ha sido revocada. Y esto significa que cuando enfrentas ataques espirituales hoy, no estás enfrentando un enemigo que tiene poder real. Estás enfrentando un enemigo derrotado que está tratando desesperadamente de hacerte creer que todavía tiene poder. Es como un perro encadenado que ladra ferozmente. Los ladridos suenan aterradores. Parece peligroso, pero si conoces que está encadenado, si sabes que no puede realmente alcanzarte, entonces los ladridos pierden su poder. Todavía hacen ruido, sí, pero no pueden dañarte. Satanás es ese perro encadenado. Fue encadenado cuando Jesús lo despojó en esos 3 días. Todavía puede ladrar, todavía puede amenazar, todavía puede hacer ruido, pero no puede realmente destruirte si estás en Cristo, porque Cristo tiene la cadena, Cristo tiene las llaves, Cristo tiene toda autoridad. Y cuando entiendes esto, cambia completamente cómo enfrentas la tentación, el miedo, la opresión espiritual. No peleas con desesperación, preguntándote si podrás resistir. Peleas con confianza, declarando la victoria que ya fue ganada. Cuando la tentación viene, no solo tratas de resistir con fuerza de voluntad. Declaras, Satanás, fuiste despojado por Cristo. No tienes poder sobre mí. Me pertenezco a aquel que te derrotó en el Hades. Cuando el miedo trata de paralizarte, no solo intentas pensar positivo, proclamas, la muerte fue derrotada. Cristo tiene las llaves. No tengo nada que temer. Cuando pensamientos de condenación atacan tu mente, no solo tratas de ignorarlos. Anuncias, Jesús pagó mi deuda completamente.
No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Satanás, tus acusaciones son inválidas. Esta es la autoridad práctica que tienes, por lo que Jesús conquistó en esos 3 días. No es teología abstracta, es poder real, aplicable, transformador para tu vida diaria. Y el despojo de los principados y potestades que Jesús logró significa que toda la jerarquía demoníaca fue humillada públicamente, no solo derrotada en privado, sino exhibida públicamente, avergonzada, despojada de toda dignidad y autoridad. La carta a los Colosenses dice que Jesús los exhibió públicamente. La palabra griega aquí es deigmatizo, que significa hacer un espectáculo público de alguien. Como cuando un general romano conquistaba una ciudad y desfilaba a los líderes enemigos capturados por las calles de Roma, exhibiéndolos en su derrota para que todos los vieran. Jesús hizo exactamente eso con Satanás y sus demonios. Los exhibió públicamente. Los hizo un espectáculo. Demostró para todo el universo espiritual que habían sido completamente derrotados. Y esto significa que cuando Satanás trata de intimidarte, cuando trata de hacerte creer que es poderoso, que tiene control, que puede destruirte, necesitas recordar: Él ya fue exhibido públicamente en su derrota, ya fue humillado, ya fue despojado, está tratando de blofear, de fingir un poder que ya no tiene, y tú, como creyente en Cristo, tienes la autoridad de recordarle su derrota, de declarar la victoria de Cristo, de resistirlo en el nombre de Jesús. Y cuando lo haces, la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 7, promete: resistid al diablo y huirá de vosotros. Huirá. No luchará hasta la muerte, no se mantendrá firme, huirá, porque sabe que fue derrotado, sabe que fue despojado, sabe que no tiene poder real contra alguien que está en Cristo. Ahora, todo esto, todas estas conquistas, todas estas victorias, todo este poder fue logrado en 72 horas, 3 días. Desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la mañana, 72 horas que cambiaron la eternidad. Y durante esos 3 días, mientras el cuerpo de Jesús yacía en la tumba, mientras los discípulos estaban escondidos con miedo, mientras las mujeres lloraban pensando que todo había terminado, la batalla más grande de todos los tiempos estaba siendo peleada en el reino espiritual. Jesús estaba invadiendo el Hades, estaba confrontando a Satanás, estaba proclamando victoria. Estaba liberando cautivos, estaba tomando llaves, estaba despojando enemigos, estaba cumpliendo profecías, estaba completando la redención. Y todo culminó en la mañana del domingo, cuando el poder del Espíritu Santo, que había resucitado a Jesús en espíritu, ahora resucitó también su cuerpo. Cuando Jesús se levantó de entre los muertos, no simplemente volviendo a la vida mortal, sino resucitando en un cuerpo glorificado, inmortal, perfecto. Y esa resurrección fue la prueba irrefutable de que todo lo que había conquistado en el Hades era real, que la muerte realmente había sido derrotada, que Satanás realmente había sido despojado, que el camino al cielo realmente estaba abierto, que las llaves realmente estaban en las manos de Jesús. Pero antes de llegar a la resurrección, antes de explorar qué sucedió el domingo por la mañana y qué significa todo esto para tu vida práctica hoy, necesitamos hacer una pausa aquí, porque lo que has aprendido hasta ahora es solo la fundación. Las conquistas que Jesús logró son asombrosas, sí, pero las implicaciones de esas conquistas, lo que significan para ti personal y prácticamente, eso es lo que exploraremos en la segunda parte. Porque verás, todo esto no fue solo para dar información histórica, no fue solo para satisfacer curiosidad teológica, fue para transformar cómo vives cada día, cómo enfrentas la muerte, cómo peleas batallas espirituales,
¿Cómo caminas en libertad y autoridad como hijo de Dios? Y eso es exactamente lo que descubrirás en la continuación de esta enseñanza. Cómo aplicar estas verdades poderosas a tu vida diaria. Cómo vivir a la luz de lo que Jesús conquistó en esos 3 días. Cómo experimentar personalmente la victoria que Él ganó para ti. Entonces vamos a explorar ahora exactamente cómo esas conquistas se hacen prácticas en tu vida. Porque cuando el domingo por la mañana amaneció, cuando las primeras luces del alba tocaron Jerusalén, algo extraordinario estaba por suceder. Algo que probaría que todo lo que Jesús había conquistado en el Hades era absolutamente real. Era muy temprano, todavía oscuro. Las mujeres que habían seguido a Jesús caminaban hacia la tumba llevando especias aromáticas para ungir el cuerpo. Sus corazones estaban quebrantados, sus ojos hinchados de tanto llorar. El hombre que amaban, el hombre en quien habían creído, estaba muerto. O eso pensaban ellas. Y mientras caminaban, conversaban sobre un problema práctico, la gran piedra que había sido rodada para sellar la entrada de la tumba. ¿Cómo la moverían? Era demasiado pesada para ellas. Pero de acuerdo con el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 4, cuando llegaron y miraron, vieron que la piedra había sido removida, a pesar de que era muy grande. La piedra estaba movida. La tumba estaba abierta, y cuando se acercaron y miraron adentro, el cuerpo de Jesús no estaba allí. En su lugar había un ángel resplandeciente que les dijo, según Mateo capítulo 28, versículos 5 y 6, «No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo». Ha resucitado, como dijo, exactamente como había profetizado. Y esa resurrección fue completamente diferente de cualquier otra que hubiera ocurrido antes. Porque cuando Jesús resucitó a Lázaro, Lázaro volvió a la vida en el mismo cuerpo mortal que tenía antes. Eventualmente moriría de nuevo. Pero cuando Jesús resucitó, no simplemente volvió a la vida mortal, resucitó en un cuerpo glorificado, un cuerpo que era real. Comió pescado, permitió que tocaran sus heridas, pero también transformado. Podía aparecer y desaparecer. Podía pasar a través de puertas cerradas. Era un cuerpo adecuado no solo para la tierra, sino para la eternidad. Y ese es el tipo de cuerpo que tú recibirás en la resurrección. No solo tu espíritu volviendo a la vida, sino tu cuerpo físico siendo transformado, glorificado, hecho adecuado para la vida eterna. Pablo lo describe en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, semejante al cuerpo glorioso de Jesús. Tu cuerpo resucitado será como el de Él, real pero glorificado, físico pero transformado, adecuado no solo para esta vida temporal, sino para la vida eterna que no tiene fin. Y esta promesa no está basada en esperanza vacía, está basada en lo que realmente sucedió esa mañana de domingo. Jesús realmente resucitó. Cientos de testigos lo vieron. Apareció a los discípulos repetidamente durante 40 días. Comió con ellos, conversó con ellos, les enseñó. Y después, según el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ascendió al cielo. ¿Y a dónde fue? A preparar lugar para ti, a interceder por ti, a garantizar que todo lo que conquistó en el Hades y en la resurrección sea aplicado a tu vida. Y un día volverá. Y cuando vuelva, según la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Los muertos en Cristo resucitarán. No tal vez, no si tienen suerte, sino definitivamente resucitarán. ¿Por qué? Porque Jesús ya derrotó la muerte, ya tomó las llaves, ya garantizó la victoria, y tu resurrección futura está tan garantizada como la resurrección de Jesús. No está basada en que seas lo suficientemente bueno, no depende de que hagas todo correcto, depende de lo que Jesús hizo en esos 3 días, cuando descendió al Hades y proclamó victoria, cuando tomó las llaves de la muerte, cuando resucitó el tercer día. No lo hizo solo por sí mismo, lo hizo por ti. Cada creyente está incluido en esa victoria. Cada persona que confía en Cristo está cubierta por esa conquista. Pablo lo expresa hermosamente en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículos 4 y 5. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Fuiste sepultado con Él, también resucitarás con Él. Tu historia está entrelazada con la historia de Él. Tu victoria está garantizada por la victoria de Él, y esto cambia todo sobre cómo vives. Si la muerte no tiene poder sobre ti, entonces, ¿qué tienes que temer? Si tu resurrección está garantizada, entonces incluso el sufrimiento de esta vida tiene un propósito y un final. Si Jesús ya venció, entonces tú también ya venciste, incluso cuando las circunstancias digan lo contrario. Pero hay algo más que necesitas entender sobre lo que Jesús hizo en el Hades. No solo liberó a los santos del Antiguo Testamento, no solo proclamó victoria sobre los demonios, también quebrantó completamente el poder del miedo a la muerte sobre la humanidad. La carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos 14 y 15, explica: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre. La muerte era el arma final de Satanás. Era el miedo que usaba para controlar a las personas. Haz lo que yo quiero o morirás. Desobedece a Dios o enfrentarás la muerte. Pero Jesús destruyó ese poder. Al morir y resucitar, al descender al Hades y volver victorioso, mostró que la muerte no es el final, que hay vida del otro lado, que la muerte es solo una puerta, no una pared. Y cuando entiendes esto, cuando realmente absorbes esto, el miedo pierde su poder sobre ti. Puedes enfrentar persecución sin retroceder. Puedes permanecer fiel incluso bajo amenaza, porque lo peor que pueden hacer es matar tu cuerpo. Y eso no es realmente lo peor, porque del otro lado está Jesús, esperando para recibirte. Es por eso que los primeros cristianos podían ir a la arena de los leones cantando. Es por eso que los mártires a través de la historia podían enfrentar la muerte con paz. No porque eran sobrehumanos, sino porque sabían lo que Jesús había hecho en el Hades. Sabían que la muerte había sido derrotada. Y esa misma valentía, esa misma paz, está disponible para ti hoy. No necesitas esperar hasta enfrentar una situación de vida o muerte. Puedes vivir con esa confianza ahora. Puedes tomar decisiones basadas en la eternidad, no solo en lo temporal. Puedes arriesgar por Dios porque sabes que tu futuro está seguro. Ahora vamos a ver las 5 lecciones históricas de esta victoria.
5 verdades poderosas que emergen de lo que Jesús conquistó en esos 3 días. 5 principios que transformarán cómo vives cada día de tu vida. La primera lección histórica es que la preparación invisible precede la manifestación visible. Jesús pasó 30 años en preparación oculta antes de 3 años de ministerio público. Y de esos 3 años de ministerio, los 3 días más importantes fueron días de aparente derrota y oscuridad. El viernes, cuando Jesús colgaba en la cruz, parecía que todo había terminado. Los discípulos pensaban que habían perdido. Los líderes religiosos pensaban que habían ganado. Satanás pensaba que había derrotado el plan de Dios. Pero en realidad, esos 3 días de aparente oscuridad fueron cuando la victoria más grande de todos los tiempos estaba siendo conquistada. En lo invisible, en el reino espiritual, en el Hades, Jesús estaba invadiendo, conquistando, liberando, proclamando victoria. Y cuando la victoria se manifestó visiblemente el domingo por la mañana, fue irrefutable. La tumba vacía, el cuerpo glorificado, cientos de testigos. Pero toda esa manifestación visible solo fue posible por causa de lo que había sucedido invisiblemente en esos 3 días. En tu vida esto significa que cuando estás pasando por tiempos oscuros, cuando parece que Dios está en silencio, cuando parece que estás perdiendo, puede ser exactamente en esos momentos que Dios está haciendo su obra más importante en lo invisible, preparándote, refinándote, posicionándote para la victoria que vendrá. Aplicación moderna. Piensa en una semilla plantada en la tierra. Está en la oscuridad total. Nadie puede verla. Parece que nada está sucediendo. Pero debajo de la superficie, raíces están creciendo. Vida está brotando. Preparación está ocurriendo. Y cuando finalmente la planta emerge de la tierra, toda esa preparación invisible se manifiesta visiblemente. Ejemplo práctico. Un hombre perdió su trabajo y pasó 2 años sin poder encontrar otro en su área. Se sentía invisible, olvidado, derrotado. Pero durante esos 2 años, Dios lo estaba preparando. Le enseñó humildad, le desarrolló nuevas habilidades, le profundizó su fe. Y cuando finalmente la puerta se abrió, fue para una posición mucho mejor que la que había perdido. Los 2 años no fueron perdidos, fueron preparación invisible para manifestación visible, acción para ti. Identifica un área de tu vida donde sientes que estás en oscuridad, donde parece que nada está sucediendo. En vez de desesperar, pregunta a Dios, ¿qué estás haciendo invisiblemente en mí durante este tiempo? Y mantén los ojos abiertos para reconocer la preparación que está ocurriendo. La segunda lección histórica es que la obediencia completa produce autoridad completa. Jesús no solo obedeció parcialmente, obedeció completamente. Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8 dice, «Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz». Obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte. Muerte de cruz, la forma más humillante, más dolorosa, más vergonzosa de morir en el mundo antiguo. Jesús obedeció completamente hasta el punto más extremo posible. ¿Y qué produjo esa obediencia completa? Autoridad completa. Por eso, Filipenses continúa en los versículos 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará. Autoridad total, y esa autoridad fue ganada a través de obediencia total. En tu vida,
Esto significa que el nivel de autoridad espiritual que caminas está directamente relacionado con el nivel de obediencia que vives. No puedes tener autoridad sobre el enemigo en áreas donde todavía estás desobedeciendo a Dios. La obediencia parcial produce autoridad parcial. La obediencia completa produce autoridad completa. Aplicación práctica. Piensa en un soldado en el ejército. Si desobedece órdenes en un área, pierde autoridad en todas las áreas. Pero si obedece completamente, fielmente, consistentemente, es promovido. Se le da más responsabilidad, más autoridad, más confianza. Lo mismo es cierto espiritualmente. Cuando obedeces a Dios completamente, incluso cuando es difícil, incluso cuando no entiendes, incluso cuando cuesta, Dios te confía más autoridad, más poder, más responsabilidad en su reino. Ejemplo concreto. Una mujer sentía que Dios le pedía perdonar a alguien que la había herido profundamente. No quería. Era injusto. La persona no se lo merecía. Pero finalmente obedeció, y cuando lo hizo, cuando perdonó completamente, algo se rompió en su vida espiritual. Empezó a experimentar libertad que nunca había conocido, autoridad en oración que no había tenido antes, porque la obediencia completa en esa área le dio autoridad completa en otras áreas. Reflexión. ¿Hay alguna área donde estás obedeciendo a Dios parcialmente pero no completamente? ¿Algún mandamiento que estás medio siguiendo, pero medio ignorando? Porque esa puede ser exactamente el área que está bloqueando tu autoridad espiritual. La tercera lección histórica es que la victoria definitiva elimina la necesidad de batallas repetidas. Cuando Jesús derrotó a Satanás en el Hades, cuando despojó a los principados y potestades, cuando tomó las llaves de la muerte, fue una victoria definitiva. No necesita ser repetida. No necesita ser reganada. Esto es diferente de las victorias del Antiguo Testamento. Cada generación tenía que pelear las mismas batallas de nuevo. Cada rey tenía que vencer a los mismos enemigos que el rey anterior había vencido. Las victorias eran temporales, repetitivas. Pero la victoria de Jesús en el Hades fue diferente. Fue de una vez por todas. Hebreos capítulo 10, versículo 12 dice: Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Una vez para siempre, no cada año, no cada generación, una vez para siempre. La batalla fue peleada, la victoria fue ganada, está completa. En tu vida, esto significa que no estás peleando para ganar la victoria sobre Satanás. Estás peleando desde la victoria que Jesús ya ganó. No estás tratando de derrotar al enemigo, estás aplicando la derrota que Jesús ya le infligió. Aplicación moderna. Es como un país en guerra. Hay una batalla decisiva donde el enemigo es completamente derrotado. Después de esa batalla puede haber escaramuzas menores, puede haber resistencia local, pero la guerra ya fue ganada. Los soldados no están peleando para ganar la guerra, están aplicando y asegurando la victoria que ya fue conquistada. Tú estás en esas escaramuzas menores. Satanás todavía puede atacar, todavía puede resistir, pero la guerra ya fue ganada en el Hades cuando Jesús lo despojó. Tú no estás peleando para ganar, estás aplicando y asegurando la victoria que ya es tuya. Ejemplo transformador. Un pastor luchaba con inseguridad crónica que lo paralizaba. Oraba pidiendo victoria sobre esa inseguridad como si fuera una batalla nueva cada vez. Hasta que entendió esta verdad, la batalla ya fue ganada. La inseguridad ya fue derrotada en la cruz y en el Hades. Ahora su trabajo no era ganar victoria, sino aplicar la victoria ya ganada. Empezó a declarar cada mañana: la inseguridad fue derrotada cuando Jesús me redimió. Soy hijo de Dios. Esa es mi identidad.
y declaro la victoria que ya fue ganada. Y gradualmente, la inseguridad perdió su poder, porque dejó de pelear para ganar y empezó a descansar en la victoria ya conquistada. Acción. Identifica una batalla espiritual que sigues peleando repetidamente y cambia tu perspectiva. No estás peleando para ganar. Estás aplicando la victoria que Jesús ya ganó. Declara esa victoria. Descansa en ella y observa cómo cambia tu batalla. Pero necesitamos profundizar aún más en lo que significa aplicar esta victoria. Porque una cosa es saber intelectualmente que la batalla fue ganada y otra completamente diferente es vivir en el poder de esa victoria día a día. Cuando Jesús tomó las llaves de la muerte en el Hades, no las escondió en algún lugar celestial inaccesible. Él te dio acceso a la autoridad que esas llaves representan. Por eso, en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 19, Jesús le dijo a Pedro: «Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos». Las llaves te fueron dadas. Autoridad para atar y desatar. Poder para declarar lo que es legal en el reino espiritual, no porque seas poderoso, sino porque estás conectado a aquel que conquistó el Hades y tomó las llaves. Entonces, cuando enfrentas una situación imposible, cuando el enemigo trata de convencerte de que estás derrotado, tienes autoridad para declarar: «En el nombre de Jesús, que tiene las llaves de la muerte y del Hades, yo ato el poder de esta situación y desato la libertad de Dios sobre mi vida». No es magia, no es fórmula, es ejercer la autoridad que Jesús ya conquistó y te delegó. Es aplicar prácticamente lo que Él ganó en el Hades. Y aquí está algo más profundo. Cuando Jesús despojó a los principados y potestades, no solo los desarmó para sí mismo, los desarmó para ti también. La carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 15, dice que los exhibió públicamente, lo que significa que toda criatura en el universo espiritual sabe que fueron derrotados. Los demonios saben que fueron despojados. Satanás sabe que fue exhibido públicamente. Las fuerzas espirituales de maldad saben que perdieron. El único que a veces no lo sabe, eres tú. Y cuando no lo sabes, cuando no lo crees, vives como derrotado, aunque la victoria ya fue ganada para ti. Es como un prisionero de guerra que no sabe que la guerra terminó. Las puertas de la prisión están abiertas. El enemigo fue derrotado. Pero porque no lo sabe, se queda sentado en su celda pensando que todavía está cautivo. No seas ese prisionero. La guerra terminó cuando Jesús despojó al enemigo en el Hades. Las puertas están abiertas. Tienes autoridad para salir y caminar en libertad, porque la victoria ya fue ganada. La cuarta lección histórica es que la identidad precede a la actividad. Cuando Jesús resucitó y apareció a sus discípulos, antes de enviarlos a hacer cualquier cosa, estableció quiénes eran. Juan capítulo 20, versículo 21 registra: «Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío». Primero les dio paz. Primero estableció su identidad como enviados. Después les dio el Espíritu Santo. Y solo entonces les comisionó a ir. Identidad primero, actividad después. Porque si tu actividad define tu identidad, vivirás en constante inseguridad. Cuando el ministerio va bien, te sentirás valioso. Cuando el ministerio es desafiado, te sentirás sin valor. Pero si tu identidad está establecida primero, hijo amado de Dios, redimido por la sangre de Cristo, victorioso por lo que Jesús conquistó en el Hades, entonces tu actividad fluye de esa identidad segura, y esto es tan crucial que necesitas entenderlo profundamente. En la cultura moderna, especialmente en la cultura de iglesia,
hay una tentación constante de derivar identidad de actividad. Soy líder de alabanza, soy diácono, soy maestro de escuela dominical. Estas son actividades, no identidades. Y cuando las actividades cambian, cuando pierdes una posición, cuando no eres elegido para algo, cuando tu ministerio es criticado, si tu identidad está atada a esas actividades, colapsarás. Pero si tu identidad primaria es hijo amado del Rey que derrotó la muerte en el Hades, entonces ningún cambio en actividad puede sacudir esa identidad. Puedes servir en cualquier capacidad o en ninguna, y tu valor permanece intacto. Aplicación profunda. En el bautismo de Jesús, la voz del Padre vino antes de cualquier obra pública. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, declarado antes del primer milagro, antes del primer sermón. El placer del Padre estaba basado en identidad, no en performance. Y necesitas escuchar esa misma voz sobre ti. Tú eres mi Hijo amado. Tú eres mi hija preciosa. Estoy complacido contigo no por lo que haces, sino por quién eres en Cristo. Porque aquí está la verdad que cambia todo. Cuando Jesús te redimió, cuando te compró con su sangre derramada en la cruz, cuando aplicó a tu vida la victoria que ganó en el Hades, tu identidad cambió fundamentalmente y eternamente. Ya no eres pecador tratando de ser justo. Eres justo que a veces peca, pero está siendo santificado. Ya no eres esclavo tratando de ganar libertad. Eres libre que camina en la libertad ya conquistada. Ya no eres condenado esperando juicio. Eres amado que camina en gracia. Esta es tu identidad, establecida en la cruz, garantizada en el Hades, manifestada en la resurrección, y nada, absolutamente nada, puede cambiarla. Ejemplo real. Un evangelista medía su valor por cuántas personas se convertían cuando predicaba. Cuando había muchas conversiones, se sentía amado por Dios. Cuando no había conversiones, se sentía rechazado. Su identidad estaba completamente atada a su actividad, hasta que Dios lo llevó a un desierto de 1 año donde no pudo ministrar en absoluto, no por pecado, no por castigo, sino porque Dios necesitaba enseñarle algo esencial. Y en ese desierto, sin ninguna actividad ministerial para definirlo, tuvo que luchar con la pregunta, ¿quién soy yo sin mi ministerio? Y lentamente, dolorosamente, aprendió que su identidad no era evangelista exitoso, era hijo amado de Dios. Cuando finalmente volvió al ministerio 1 año después, predicaba desde un lugar completamente diferente. No desde necesidad de probar su valor, no desde miedo de fracasar, sino desde identidad segura como hijo amado. Y paradójicamente, su ministerio se volvió más poderoso porque ya no estaba tratando de ganar algo que ya tenía: el amor de Dios. Reflexión crucial. Completa esta frase honestamente. Mi valor como persona está basado en ti. Si tu respuesta es cualquier cosa excepto quién soy en Cristo, necesitas urgentemente reordenar identidad y actividad en tu vida. Porque la verdad es esta: Dios no te ama más cuando haces cosas buenas, no te ama menos cuando fallas. Su amor por ti es constante, inmutable, basado completamente en lo que Jesús hizo, no en lo que tú haces. Y cuando eso penetra profundamente en tu alma, cuando realmente lo crees, te libera para servir desde amor, no por amor. Para trabajar desde aceptación, no por aceptación. Para ministrar desde plenitud, no desde vacío. La quinta lección histórica es que el sufrimiento con propósito produce gloria eterna. Los 3 días de Jesús en el Hades no fueron sufrimientos sin sentido. Fueron sufrimiento con propósito divino. Cada momento tenía significado. Cada dolor producía victoria. Cada oscuridad preparaba para gloria. Y Pablo,
escribiendo sobre su propio sufrimiento, lo conecta directamente con la victoria de Cristo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4, 17, 18. Leve tribulación momentánea. Pablo acababa de describir ser golpeado, apedreado, encarcelado, perseguido, casi muerto múltiples veces. Pero lo llama leve y momentáneo, porque lo está comparando con un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El sufrimiento es temporal, la gloria es eterna. El sufrimiento es leve comparado con la gloria es inmensamente pesada. Y aquí está el punto crucial. El sufrimiento está produciendo la gloria, no solo precediéndola, sino produciéndola activamente. Es como calentar oro en fuego. El fuego es intenso, el calor es extremo. Pero el propósito no es destruir el oro, es purificarlo, quemar las impurezas, refinar hasta que solo quede oro puro. Tu sufrimiento, cuando lo entregas a Dios, cuando lo pasas en fe y obediencia en vez de amargura y rebelión, está funcionando como ese fuego refinador. Está quemando las impurezas, está produciendo en ti un carácter eterno, una profundidad que no puede ser formada de ninguna otra manera. En tu vida esto significa que tu sufrimiento actual no es desperdicio, no es sin sentido, no es castigo aleatorio. Si estás en Cristo, si confías en Dios, ese sufrimiento está produciendo algo que llevarás contigo por toda la eternidad. Y aquí está la perspectiva que cambia todo. 1000 años desde ahora, cuando estés en la gloria con Cristo, cuando veas cara a cara el peso eterno de gloria que fue producido a través de tu sufrimiento temporal, no mirarás hacia atrás y dirás, sufrir no valió la pena. Mirarás hacia atrás y dirás, sufrir valió infinitamente la pena por la gloria eterna que produjo. Aplicación transformadora. Piensa en un escultor maestro trabajando con un bloque de mármol bruto. Cada golpe del cincel es violento. Si el mármol pudiera sentir, cada impacto sería doloroso. Cada chip removido sería pérdida. Pero el escultor no está destruyendo, está creando. Tiene una visión clara de la obra maestra que está dentro de ese bloque bruto. Y cada golpe, cada chip, cada momento de dolor está revelando esa obra maestra. Dios es ese escultor. Tu vida es ese mármol. Los golpes del sufrimiento duelen. El proceso es doloroso. Pero Dios tiene una visión clara. Está creando en ti la imagen de Cristo. Está produciendo gloria eterna. Y cuando la obra esté completa, cuando veas la belleza de lo que fue creado, entenderás que cada momento de dolor tenía propósito divino. Ejemplo inspirador. Una misionera sirvió en África durante 40 años en condiciones extremadamente difíciles. Perdió 2 de sus 4 hijos por enfermedades tropicales cuando eran pequeños. Casi murió ella misma de malaria múltiples veces. Vivió en pobreza extrema, que a veces significaba no comer durante días. Fue perseguida, amenazada, rechazada, pero cuando tenía 80 años, sentada en un porche mirando una iglesia africana llena de cientos de creyentes que habían venido a Cristo a través de su ministerio, con lágrimas en los ojos dijo, si tuviera 1000 vidas para vivir, las daría todas de nuevo exactamente de la misma manera por Cristo en África, porque lo que sufrí temporalmente, los hijos que perdí, las enfermedades que soporté, la pobreza que experimenté, no se compara ni remotamente con la gloria eterna que Dios me ha permitido participar en producir en estas vidas. Ella no estaba negando el dolor. No estaba fingiendo que no dolió perder a sus hijos, pero estaba viendo su sufrimiento a través del lente de la eternidad.
Y desde esa perspectiva, cada momento de dolor había valido infinitamente la pena. Reflexión final. ¿Hay algún sufrimiento en tu vida que estás desperdiciando porque no lo ves con propósito? ¿Qué pasaría si lo reinterpretaras no como castigo sin sentido, sino como Dios esculpiendo gloria eterna en ti? ¿Cómo cambiaría eso tu respuesta al dolor? Y aquí está una última verdad crucial sobre el sufrimiento. Cuando sufres en Cristo, cuando soportas dolor por causa de justicia, estás participando en los sufrimientos de Cristo mismo. No estás solo en tu dolor. Cristo está contigo, sufriendo contigo, usando ese sufrimiento para producir gloria no solo en ti, sino también en otros que observan cómo respondes. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13, dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Participantes de los padecimientos de Cristo. Tu sufrimiento te une a Cristo de una manera que la prosperidad nunca podría. Te da acceso a una profundidad de relación con Él que solo es posible a través del dolor compartido. Y cuando su gloria sea revelada, tú te gozarás con gran alegría porque participaste en sus padecimientos. Entonces, recapitulando lo que aprendimos hoy en esta enseñanza profunda sobre los 3 días que Jesús pasó entre su muerte y resurrección, descubrimos que Jesús no pasó esos días simplemente descansando en la tumba. Su cuerpo estaba allí, sí, pero su alma y espíritu descendieron al Hades con un propósito muy específico. Los principales descubrimientos que hicimos fueron, primero, que Jesús conquistó 4 victorias principales en el Hades. Victoria sobre la muerte, liberación de los cautivos del paraíso, proclamación a los espíritus en prisión y despojo de los principados y potestades. Segundo, que cada una de estas victorias fue absolutamente necesaria para la redención completa de la humanidad. Tercero, que estas victorias fueron profetizadas cientos de años antes por profetas como Oseas y David. Cuarto, aprendimos que cuando Jesús resucitó el domingo por la mañana, no simplemente volvió a la vida mortal, sino que resucitó en un cuerpo glorificado que es el modelo para nuestros cuerpos resucitados futuros. Quinto, que Jesús tomó las llaves de la muerte y del Hades, lo que significa que la muerte ya no tiene poder sobre los creyentes. Y sexto, descubrimos 5 lecciones históricas poderosas, que la preparación invisible precede la manifestación visible, que la obediencia completa produce autoridad completa, que la victoria definitiva elimina batallas repetidas, que la identidad precede la actividad y que el sufrimiento con propósito produce gloria eterna. ¿Por qué todo esto importa hoy? Porque cambia fundamentalmente cómo vives y cómo mueres. Si Jesús realmente derrotó la muerte, si realmente tiene las llaves, si la resurrección realmente está garantizada, entonces no necesitas vivir con miedo. Puedes vivir con confianza, sabiendo que tu futuro está absolutamente seguro. Significa que cuando enfrentas batallas espirituales, no peleas para ganar la victoria, peleas desde la victoria que Jesús ya ganó. Cuando el enemigo ataca, no te preguntas si podrás vencer. Declaras la victoria que ya fue conquistada en el Hades. Y significa que cuando llega tu momento de morir, y llegará para todos nosotros, no lo enfrentas con terror, sino con esperanza. Porque sabes que del otro lado está Jesús, que tiene las llaves, esperando para recibirte y llevarte a casa. Mi invitación final para ti es esta: si nunca has puesto tu fe en Jesús, hazlo hoy. No esperes, porque después de la muerte viene el juicio. Y la única esperanza es la victoria que Jesús conquistó en el Hades. Confiesa con tu boca que Jesús es Señor.
Cree en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, y serás salvo. Y si ya eres creyente, vive a la luz de esta victoria. Deja que la verdad de lo que Jesús hizo en esos 3 días transforme cómo enfrentas tus miedos, tus batallas, tus sufrimientos. Porque sirves a un Salvador que descendió al mismísimo infierno, declaró victoria, y resucitó en triunfo. La muerte fue derrotada, el enemigo fue despojado, el camino al cielo está abierto. Y todo esto fue conquistado en aquellos 3 días misteriosos que cambiaron la eternidad para siempre. Si este video tocó tu corazón o te trajo conocimiento nuevo, deja tu like, y si aún no estás suscrito, suscríbete al canal, porque cada semana hay video nuevo revelando más sobre la vida de Jesús. Y cuéntame aquí en los comentarios, ¿qué fue lo que más te sorprendió de esta historia? ¿Cuál fue la lección que más te tocó? Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna revelación. Muchas gracias por ver hasta el final. Que Dios te bendiga ricamente y hasta el próximo video.